Pues muy brevemente, la verdad. Nosotros llevamos implantados en Uruguay, como ya ha dicho Elena, desde finales de 2012. Una vez decidida, tomada la decisión de que nos íbamos a implantar, pues estuvimos mirando las alternativas de implantación. Y la decisión que tomamos en el caso de Uruguay fue el de adquirir una sociedad ya constituida a una asesoría legal que contaba con empresas ya constituidas, sin actividad, meras carcasas, y nosotros adquirimos una. Y a través de esa sociedad es a través de la que realizamos la actividad. Entonces aquí los costes se reducen y los trámites se reducen un montón, porque es únicamente adquirir una sociedad, nos gastamos aproximadamente $4.000 en la adquisición, cambiamos el domicilio, cambiamos la denominación social y modificamos el ejercicio social. Y con eso ya podemos empezar a arrancar. Nuestra presencia directa en Uruguay, digamos, es siempre a través del personal técnico, gente que va allí a trabajar en el parque, en la construcción del parque. Entonces, a nivel administrativo y de mantenimiento de una sociedad, no contamos con personal de estructura propio en Uruguay. Entonces, ahí dependemos totalmente tanto de asesores legales como luego asesores financieros para temas de bookkeeping y para temas de cumplimiento de obligaciones tributarias. Desde el punto de vista jurídico no hemos tenido, por el momento, y crucemos los dedos, ninguna mala experiencia. No hemos tenido necesidad de conocer en profundidad si lo que se comenta de que la seguridad jurídica es alta, pues aplica o no. En nuestra experiencia no hemos tenido ningún problema, pero sí que tenemos esa percepción de que la seguridad jurídica es elevada. ¿Vale? Desde el punto de vista ya más propio de impuestos, lo primero que hacemos cuando tomamos la decisión de implantarnos o de trabajar en un determinado país es primero ver si tenemos obligación o no de establecernos. Aquí la primera buena noticia es que Uruguay es un país con el que España tiene convenio para evitar la doble imposición, con lo cual ya tenemos las reglas del juego bastante marcadas y son bastante conocidas. No es un convenio que presente grandes dificultades en su aplicación, así como nos puede pasar en otros países con convenio. En el caso de Uruguay la aplicación es bastante directa, no hay interpretaciones extrañas del convenio. Y el aspecto que siempre nos afecta a nosotros a la hora de la implantación es el tema de la permanencia, de la duración de un determinado proyecto de instalación o montaje, que nos haga obligatoria el establecimiento o no. En el caso de Uruguay, el plazo que marca el convenio son 9 meses y nosotros lo íbamos a superar, ¿no? con los 3 parques que hacíamos, con lo cual no hay posibilidad de elección. El establecimiento era claro. No siempre nos fijamos en el tema de la duración, porque puede que no sea obligatorio el establecimiento, pero puede que sí nos convenga desde un punto de vista económico el hacerlo así. Básicamente para nosotros el tema está relacionado con la imposición indirecta. Si vamos a soportar, como normalmente soportamos, mucho IVA local, el no establecimiento, y Uruguay es un caso de ello, imposibilita la posibilidad de recuperarlo. ¿Vale? Este IVA a compras no se puede recuperar si no eres una sociedad uruguaya. No hay mecanismos de reciprocidad ni otros mecanismos que permitan recuperar un IVA soportado en Uruguay. Con lo cual, aunque no hubiéramos estado allí más de 9 meses, nos habríamos establecido igual. Y además decidimos establecernos vía sociedad, no vía establecimiento permanente, cuando en otras ocasiones puede ser que interese para proyectos cortos en los que desembarcas en el país, realizas un proyecto y si no tienes más, pues te tienes que volver a tu casa, pues puede compensarte, sin nada te lo desaconseja, el establecimiento vía establecimiento permanente o sucursal. Otro de los aspectos importantes, lo siguiente en lo que te fijas es, pues voy a pagar muchos o pocos impuestos, ¿no? Sin hacer un análisis en profundidad,
miras los típicos rankings y analizas un poco con los medios que tienes a tu alcance cuáles son los impuestos que al final tu sociedad va a acabar pagando en Uruguay, para ver si en tu oferta tienes que hacer consideraciones especiales, ¿no? Bueno, pues tampoco es el caso en Uruguay, ¿no? Como digo, el convenio es bastante típico. Tenemos las retenciones en la fuente habituales a las que estamos acostumbrados, pues puede haberlas sobre dividendos, que puede ser un 5%, pero que será del cero si tenemos una participación en la sociedad superior al 75%, con lo cual para nosotros el dividendo que distribuíamos desde nuestra sociedad en Uruguay no pagará impuestos en Uruguay y lo dejaremos exento en España. Pagará el impuesto a la renta, pero no hay una retención adicional por la distribución del dividendo. En el pago de intereses, el convenio marca la tributación máxima en un 10%, que es lo que se quedará en Uruguay por tributación en la fuente, y que trataremos de recuperar vía mecanismos de doble imposición en España. Y lo mismo si tenemos acordado con nuestra filial algún tipo de canon. Los cánones por derechos de autor tributarán en la fuente al porcentaje del 5%, y en los demás casos será del 10%. La tributación efectiva teórica en Uruguay, como ponemos por ahí, en principio es inferior a la española, ¿vale? Esto viene de rankings que grandes consultoras realizan. En este caso es también PwC la que condensa un poco la información de 189 países y establece un ranking, ¿no? Y en el ranking se fija en varias cosas y establece parámetros de comparación. Nunca debemos tomarnos esto como, bueno, pues en Uruguay vamos a pagar un total de un 41% de los impuestos sobre nuestro beneficio. Esto hay que cogerlo con muchas pinzas, pero a efectos comparativos nos puede servir. Básicamente este ranking analiza tres parámetros, que uno es la tributación efectiva, que es un poco el más interesante. Otro es el número de horas que necesitamos para cumplir nuestras obligaciones formales, y otro es el número de pagos de impuestos que realizamos a lo largo de un determinado periodo. Entonces, en lo que es la tributación efectiva, en el caso de Uruguay, comparativamente con España, sale ciertamente inferior, un 41% respecto a un 58%. Esto se desglosa luego entre los impuestos de la empresa y los impuestos de las personas. Y en este caso, en Uruguay tendremos una tributación algo superior en la sociedad, pero muy inferior en las personas. Y bueno, en cuanto al número de horas, quiero recordar, era aproximadamente el doble de horas en Uruguay que en España, y el número de pagos bastante superior. Pero bueno, eso entiendo que es un tema más de luego gestión del día a día que temas que nos afecten de manera clara a la toma de una decisión, ¿no? Si bien la tributación efectiva teórica es inferior, luego la realidad bien puede ser otra, ¿no? Aquí nos encontramos con la práctica, con los aspectos prácticos que conlleva toda internacionalización, y que en el caso de Uruguay no son una excepción. En determinados aspectos tendremos facilidades, como bien ha dicho Juan. Hay cosas que funcionan muy bien. El tema de las compensaciones entre el pago de impuestos, que es algo que aquí nos choca bastante, funciona realmente bien. Entonces, una especie de anticipo de dinero para pagar impuestos. Tú calculas tus impuestos y anticipas la cantidad, y luego presentas la declaración, y las declaraciones que presentas se imputan a los pagos que haces por impuestos, con lo cual hay mecanismos muy ágiles de compensación, y eso está bien, porque puede ser que te toque a pagar en determinados impuestos y en cambio en otros tengas dinero a compensar y se compensa con toda facilidad. Pero no podemos olvidar, como decía, aspectos inherentes a la internacionalización. Siempre nos enfrentamos a administraciones tributarias distintas, nos enfrentamos a asesores distintos. Como digo, estamos totalmente en manos de nuestros asesores para nuestro día a día, y la comunicación no siempre es sencilla, aunque hablen castellano. Pero como digo, es algo muy presente en Sudamérica,
y que igual pensamos que porque hablamos el mismo idioma la comunicación va a ser más sencilla y no tiene por qué. Hay determinados países donde será más fácil y determinados países donde será más difícil. Pero es un aspecto a tener en cuenta. Sudamérica para nosotros es un estado que atiende mucho a la forma, entonces todo tendrá que estar perfectamente documentado, soportado. Las cosas, por mucho que el fondo sea claro, la forma tiene que acompañar totalmente. La verdad es que no me atrevería a decir que eso debería ser muy distinto en España, pero bueno, sí que notamos ciertas diferencias y cierto un hincapié especial, ¿no? Y bueno, bajando un poquito a los impuestos, que ya ha adelantado Juan, incluso a más detalle del que pensaba comentar yo, si hay un aspecto que a nosotros también nos choca un poco y que nos genera complejidad, y es que los impuestos en general tienen un componente muy fuerte de territorialidad, ¿vale? Uruguay únicamente pretende que tributemos por aquellos ingresos que sean puros de fuente uruguaya, ¿vale? Eso, a diferencia de nuestra perspectiva, por ejemplo, nosotros siempre tributamos por renta mundial a todos los efectos y luego al final de la liquidación se introducen con mayor o menor fortuna mecanismos que tratan de paliar o evitar la doble imposición que podamos tener, ¿no? Aquí en Uruguay nos vamos a nivel de base imponible, digamos, para determinar aquello que es de fuente uruguaya, ¿vale? Y eso, la verdad es que nos genera mucha complejidad. No me atrevo a decir si al final eso supone que pagamos más o pagamos menos, porque no lo sé, pero si hacemos seguimiento mensual de los impuestos en Uruguay, las diferencias entre base imponible y resultado contable son enormes y en sentido contrario. Quiero decir que un mes puedes tener una base imponible muy superior a tu resultado contable dependiendo de la composición de tu cuenta de resultados del mes, y al mes siguiente darle la vuelta. Y la verdad es que es un impuesto a la renta que nos cuesta bastante entender, aunque aparentemente todo es similar y los conceptos son similares, el llegar a nivel de detalle nos cuesta enormemente. No obstante, bueno, el IRAE tiene un tipo de gravamen, como ha dicho Juan, del 25%, y como digo, eso no es ni bueno ni malo, dependerá de nuestra composición de la cuenta de resultados para ser capaces de comparar, ¿no? Si eso realmente nos supone caro o barato. Para nosotros que tenemos muchas partidas del balance en moneda extranjera y que por lo tanto se generan diferencias de cambio, las diferencias de cambio relacionadas con cosas que existen en el exterior generan diferencias, y diferencias para nosotros enormes, ¿vale? El impuesto sobre el patrimonio, también pagamos impuesto sobre el patrimonio, que es un 1,5% de un patrimonio neto especial. Es patrimonio neto especial porque ni todas las partidas del activo ni todas las partidas del pasivo computan, ¿vale? El criterio general es que ese activo y pasivo que esté relacionado con el exterior no computará, pero en nuestro caso es un aspecto que quizá podríamos haber tenido en cuenta antes de arrancar, porque sí que puede llegar a suponer costes adicionales, porque nosotros en nuestra manera de funcionar, en el que nuestro cliente es un cliente local, ¿vale? Todas nuestras partidas, nuestra gran partida de activo es local, en cambio gran parte de nuestros proveedores son extranjeros, con lo cual prácticamente todo nuestro activo computa, pero prácticamente nada de nuestro pasivo computa, con lo cual el patrimonio corregido, digamos, se dispara. Entonces un 1,5 sobre algo que se dispara, pues es dinero, ¿no? Puede llegar a suponerlo, y es algo, claro, que nosotros estamos acostumbrados a ver el impuesto del patrimonio en personas, pero no en empresas. En cuanto al IVA, poco que destacar. El tipo del IVA es un 22% y el esquema de funcionamiento es bastante similar al que estamos acostumbrados a ver. Sí hay diferencias, pero como las puede haber entre España y Francia, que incluso deberían aplicar la misma normativa armonizada, ¿no? Pues sí que hay diferencias que, dependiendo de vuestro sector o en el nuestro, sí que se producen diferencias que pueden suponer dinero, o por lo menos estar preocupado y